Bueno, si me oye rap, ya le voy a activar. Listo. Si me oye, Yo te escucho muy bien, Shalom muy bien. Rap, qué bendición tenerlo acá en nuestro canal de estudios, como siempre. Igualmente, siempre Es un pensamos en privilegio. ustedes y en toda la gente que nos sigue. Hay algunas personas seleccionadas en todo el mundo que estamos estudiando juntos y trabajan juntos para difundir la Torá, el Hasidut de Galeinai, y es un orgullo que vos nos hayas invitado. Así que en este momento que acabamos de estar en la festividad de Pesaj, en este momento estamos en la calle. Tuvimos que ir a Taxamea, hacer, tuvimos que ir a hacer trámites con mi esposa y no pude salir, no pude llegar antes, pero tampoco quise dejar de participar, aunque sea unos minutos. Baruch Hashem. Eh, la idea de esta clase era un poco ver cómo se comparte la Torá a todos los pueblos del mundo, que es el punto principal de nuestro trabajo de los últimos años, sobre todo ahora, una época en que hay tanta convulsión en el mundo. Necesitamos llevar el proyecto de Akadosh Baruj Hu para que todos lo conozcan y se adhieran a él, que es el proyecto de traer shalom y adelanto, conciencia, que el mundo tome conciencia de que hay un creador y que ese creador tiene un proyecto y ese proyecto es bueno y que es bueno para todos y que el sufrimiento, la enfermedad y todo eso es nada más que, digamos, un intermedio, no es la finalidad y tampoco es la forma en que se rectifica el mundo, y menos en nuestra generación que hay tantos adelantos y tanto tecnológicos como espirituales, tantas revelaciones. El Baal Shem Tov nos trajo la noticia de que Akadosh Baruj Hu quiere que nos divirtamos, que la pasemos bien, que tengamos un mundo donde Él se pueda divertir junto con nosotros y nosotros con Él. Y ese es el objetivo de la Torah. Baruch La Hashem. Torah eh, tuvo su etapa de, de ocultamiento, de dedicarse a un grupo selecto, incluso dentro del pueblo de Israel. La mayoría del pueblo de Israel no se dedicó a estudiar la Torá. En cambio, en nuestra época, estudiar la Torá y saber qué es lo que quiere Hashem es algo básico, y sobre todo descubrir sus motivos ocultos. Y el pueblo de Israel llegó a su punto de evolución en que ya no puede avanzar solo y necesita, para cumplir el proyecto para el cual Dios lo envió, llevar la Torá a todos los pueblos del mundo. Y eso también se hace por etapas. Hubo una etapa en que llevar la Torá era para aquellos que se acercaban, que deseaban y insistían durante mucho tiempo a los sabios, o que los sabios con su inspiración divina, que en hebreo generalmente se dice Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh no es un ser ni tampoco es Como una, lo un hablan los ente, cristianos, no es no es, así. no es un ente Siempre los espiritual, cristianos. sino que es directamente la Claro. inspiración divina que tiene un sabio que se inviste dentro de su conocimiento de la Torá, de su temor a Hashem, de sus cualidades. Hashem le revela en su mente
Otro punto que hay que saber es que si alguien dice que Dios me habló, un ángel me habló, todo eso también no es correcto. Dios no habla a las personas en esta época, sino que lo hace a través de su instrucción, incluso a los sabios más grandes. Ellos reciben la inspiración divina, pero no porque Dios les habla en forma directa, como pasó con Moshe, por ejemplo, en el monte Sinaí, que tampoco está escrito que le habló, que él le mostró solo su parte trasera, o sea, se reveló en forma oculta, en la forma más revelada de todas las personas, pero de todas maneras incluso a Moshe Rabbeinu no se le reveló completamente, y eso está demostrado porque incluso Moshe tenía dudas cuando el pueblo de Israel le reclamaba por qué los puso delante del mar entre los egipcios y el agua, y todos pensaban que Dios los había entregado de vuelta a los egipcios. Moshe Rabino no sabía qué hacer y le preguntó a Dios, y Dios le dijo, te dije que no tienen que esperar, crucen el mar. Entonces hay veces que nuestros ojos no ven la realidad, y entonces hay dos caminos: o se busca la fuente de la verdad, o la gente se imagina cosas, se inventa cosas propias. El judaísmo es buscar la fuente de la verdad. Tuvimos la bendición de haber sido elegidos para recibir esa fuente de la verdad, pero la bendición no se cumple si no es transmitida a los demás. No es algo que uno lo quiere guardar. Cuando uno es feliz, cuando recibe algo bueno, quiere compartirlo. Si uno se lo queda para uno mismo, se ahoga y se pierde. Rabino, Y la hay una pregunta que siempre las personas hacen con respecto a qué importancia tiene el estudio de la Torá y en especial esta dimensión interior que usted y el Rab Ginsburg nos han enseñado. Desde hace ya aproximadamente 8 años estoy estudiando con Galen ahí en los estudios del Rab Ginsburg y eso llena a uno de elevación espiritual, de crecimiento, de alegría. Y entonces la pregunta que me hicieron fue, ¿qué importancia tiene el estudio de la dimensión interior en la elevación de conciencia de las naciones? Como el Rab Ginsburg habló haciendo esa comparación con este esquema cabalístico de los mundos, ¿no? De los Olamot, del nivel del mundo de Asia, el mundo de sí, Yetzirah, de Beriah y Axilude, que es el nivel más elevado de conciencia cuando llegamos y decimos Hashem es uno, único, indivisible, es un Dios que en sí es una paradoja, como hablaba él en la conferencia, ¿no? Inmanente y trascendente a la vez. Entonces, ¿qué importancia tiene el estudio de esta dimensión interior, Rab, para estos tiempos, para las naciones? sí. Ante todo, hay que aclarar que el estudio de la dimensión interior no se puede hacer sin el conocimiento de la dimensión exterior. Sí, Cuando yo soy bioquímico y estudié en la universidad, y cuando estudié Torah, no vi algo completamente diferente de lo que se hace en otro tipo de estudios. Después vamos a ver la diferencia que hay, pero en principio, se empieza del principio, se empieza a saber cuánto es uno más uno. No se empieza con la fórmula de la relatividad de Einstein. Yo estudié no. bioquímica y allí teníamos que estudiar primero cómo funciona la materia. Entonces, a medida que uno va avanzando en el estudio, se va dando cuenta que lo que entendió al principio no era, porque uno tenía una visión superficial, una visión influida por los preconceptos. Entonces la función de la Torá es ir abriéndonos la mente, que en Kabbalah se llama Gatlut Mohin, gran, eh, digamos, Mente pequeña, poder de la Gatlut Mohin, imaginación. Gatlut Mohin quiere decir eh, aumentar
Aumentar, el Glut. cerebro, pero la traducción directa no nos dice demasiado. La palabra que nos va a decir qué significa es madurar, Madurar. ir de una mente de un chico, de una persona infantil, a una persona madura. Entonces, la Torá, para mostrarnos su dimensión interior, nos pide que primero conozcamos su dimensión exterior. Como por ejemplo en todas las cosas, cuando uno va a casarse, una joven se deja llevar por los impulsos, por el amor a primera vista, y a veces funciona, a veces no funciona. Pero de todas maneras, lo que uno ve la primera vez es lo que hay por afuera. Uno no sabe lo que piensa la persona que está adentro, lo que tiene adentro, no sabe cómo son sus sentimientos. Entonces, por eso en el judaísmo lo que tratamos es de que la gente se case dentro de ámbitos que son parecidos, para que todo ese aspecto de adaptarse a las costumbres, a los pensamientos, a las finalidades, a los proyectos, toda esa parte ya esté un poco en común, y lo que se haga es afianzar el matrimonio y conocerse por dentro. Entonces eso pasó también con el judaísmo. La Torá hasta ahora se estudió dentro de los ámbitos especiales, los judíos con los judíos, incluso hubo separación, Ashkenazim, Sefaradim. El Hasidut ahora empezó a unir todo. En este momento el Rav Ginsburg está a la cabeza de empezar a unir el estudio de los judíos junto con los Benei Noach. ¿Por qué? Porque incluso el conocimiento de la Torá de los judíos es limitado. Entonces, al entrar Gerim, en todas las generaciones hubo Gerim, hubo gente que se acercó al judaísmo. En la época que estaba el Beit HaMikdash, el pueblo dominaba la tierra, también había Benei Noach, que vivían en la tierra de Israel, con la condición de que ellos cumplan los 7 preceptos, incluso que estén circuncidados. Había también dentro de los Ger Toshav y Ger Tzedek, había distintos niveles, pero todos cumplían la Torá. ¿No? Estaba prohibido que haya alguien que haga idolatría o que esté en contra del judaísmo, como pasa hoy en día en la tierra de Israel. Entonces, durante todas las generaciones fue difícil que un judío que estudia Torá y cumple mitzvot se siente con un no judío para estudiar, porque en la vida era diferente, el ámbito es diferente, y en general la influencia era mayor del Ben Noach, digamos que Ben Noach son todos, pero la mayoría no son gente que cumple la Torah, la mayoría son idólatras, en todo nivel de sentido. Incluso dicho sin ánimo de discriminar o de forma peyorativa, simplemente porque Dios creó incluso al judío antes de recibir la Torá. En Pesaj, acabamos de decir en el Seder de Pesaj, nuestros padres fueron idólatras. En Egipto hicieron idolatría. Y tuvo que venir a Kadosh Baruj Hu para sacarlos de de esos niveles de sumisión todo junto, no sumisión, niveles de sumisión a las leyes de la naturaleza. Eso es idolatría. Uno pensar que la naturaleza es la que maneja todo. Entonces, en ese momento tomó el pueblo de Israel, pero la idea era, como nos enseñó nuestro patriarca Abraham, llevar ese conocimiento a todos. Él trató de hacerlo. Está dicho que él hizo Gerim, Mamash, convirtió a la gente. No era una conversión como se dice en la Torah. No se transformaron en Bene Israel, porque esos fueron a través de la revelación de la Torah en el monte Sinaí. Pero eran gente que dejó la idolatría y creía. Creo que se
perdimos el audio un poco, Rafa, no lo oímos. Me llamaron por teléfono, ¿volví? Ahora sí, sí. ¿Me escuchan ahora de nuevo? Sí, perfecto. Muy bien. Como ustedes ven, cada cosa que uno pregunta no tiene. Si uno da una explicación cortita, siempre trae malas interpretaciones. Entonces, la pregunta básica es cómo se hace qué importancia tiene la parte interior de la Torah. Para que la parte interior de la Torah sea revelada a toda la humanidad, como está pasando ahora, tuvieron que pasar miles de años en que se desarrolló la parte revelada, la parte alusiva, la parte de alegorías, de historias. El pueblo de Israel fue evolucionando. Siempre en todas las generaciones hubo un Moshe, un líder de la generación que tenía conocimiento de esa parte revelada. Pero incluso él tenía el conocimiento de esa parte revelada que tenía que ver con esa generación. Lo mismo pasa con el Mashiach. El Mashiach va a venir por el mérito de la generación, de la gente de la generación. Entonces, también el líder, la revelación de la parte interior de la Torá la va recibiendo de acuerdo a la necesidad de cada época. Entonces, en nuestra época es imprescindible conocer la parte interior de la Torá. De la misma manera que no se puede ya vivir en un mundo de energía atómica, están escuchando música aquí que quedó todavía de pesas, no sé si se escucha. Entonces no se puede vivir en un mundo donde tenemos un celular. Si nosotros le mostramos esto a una persona de hace 100, 200 años, iba a pensar que éramos gente de otro planeta. Dentro de unos años va a haber cosas que están en los libros de ciencia ficción, pero todavía decimos que es imposible, pero va a ser posible. Entre los años ya no va a hacer falta celular, no va a hacer falta antenas de radio, antenas para transmitir información, va a estar todo el conocimiento de Dios cubriendo la tierra y nosotros vamos a ser receptores directos, pero para eso hace falta evolucionar. Y lo que se llama pasar de Katnut Mohin, de pasar de una mentalidad inmadura, que quiere decir una conciencia de sí mismo, una conciencia de la necesidad del momento, una conciencia de satisfacer las necesidades y los deseos propios, incluso de la familia o de la gente cercana. Y Gadlut Mohin es pensar hacia afuera. El Magid de Mesrich dice que un Hasid que tiene Gadlut Mohin, su principal interés es la espía. ¿Qué quiere decir? Influenciar. Pero no tratar de influenciar para que los otros hagan lo que yo digo, sino transmitir. La espía viene de la palabra shefa. Shefa es abundancia. Abundancia, por supuesto, de cosas buenas. Entonces, todo ese conocimiento que uno tiene de estudiar la Torá en todos sus niveles, y sobre todo Hasidut, el Tanya, los Mamarim del Rebbe, todo lo que nos enseña el Rab Ginsburg, que él está conectando la ciencia con la Torá y los pueblos del mundo con el pueblo de Israel. Todo eso uno lo tiene adentro y está todo el tiempo pensando cómo dárselo a los demás. Y no solamente eso, sino cómo hacer que haya mucha gente que tenga eso mismo y también ellos puedan transmitírselo a los demás. Que cada uno sea un manantial, como dice el Baal Shem Tov, que el Mashiach le dijo, cuando se expandan tus manantiales hacia afuera. Entonces uno piensa, bueno, los manantiales hacia afuera quiere decir que desborda y el agua se va para afuera. Pero en realidad expandir los manantiales hacia afuera es que cada lugar donde llega esa agua se transforme a su vez en un manantial. Que cada persona que reciba la Torá
sienta esa urgencia interior de que sus propios intereses y sus propios deseos se anulan frente a ese emprendimiento tan enorme y tan fabuloso que es que todos tengan ese conocimiento. Y Ah, Rafa, una pregunta, algo muy importante que quisiera la idea, preguntarle. Adán Arishon no recibió la Torah revelada. Él vivía en un mundo se escucha, ¿Sí me oye? están cantando en árabe, pero es una canción judía de árabes judíos. Sí, se oye. Shalom, shalom. Nos sentamos en la calle, está muy lindo el día. Hola, ya la tarde. La saluda. Mucho gusto a todos. Bendiciones. Bueno, yo también tengo la instrucción del Rab Ginsburg de hacer todo esto. Al principio yo no pensé que había que enseñar la Torah a todo el mundo. De hecho, lo hacemos hace 20 años, pero siempre había gente que me decía, Rabanim, ¿cómo estudias, cómo enseñás estas cosas a los Goim? Goim son los pueblos del mundo. Está prohibido. Bueno, se aclaró ya que no está prohibido. Por supuesto, siempre hay gente que viene y está aferrada a esos principios arcaicos que en su momento, como dije antes, en su momento eran necesarios, pero cuando llegamos al final del exilio y todo el mundo tiene que recibir la revelación, entonces hay que llevarlo. El tema es cómo transmitirlo, cómo hacer Rabino, que una persona Rabino, que está con nivel de conciencia baja tome conocimiento de aquellas cosas que es la conciencia elevada. La conciencia elevada es la conciencia de Dios. claro. Y lo que habló Cuando el el pueblo de Ragginsburg, Israel recibió eso la por Torá, lo que habló el estamos Ragginsburg, ahora en la cuenta del Homer, tuvo ese proceso. Tuvieron que contar 49 días, 7 semanas completas. Y ese proceso de contar 7 semanas completas, desde el primero del Homer hasta el 49 del Homer, no fue suficiente para poder llegar a recibir la Torá. El día 50 tuvo que bajar Dios y entregarlo. Entonces, en principio nadie va a llegar al conocimiento por propio medio, tampoco por estudiar con los más grandes rabinos, sino que eso, la revelación, es una decisión de Akadosh Baruj Hu. Cuando uno limpia por dentro sus propios intereses, cuando trata de anularse a Dios, por eso digo trata, porque tampoco es posible hacerlo por uno mismo. Cuando uno tiene el deseo de limpiarse, tiene el deseo de conectarse, el deseo de cumplir la voluntad de Dios, entonces Dios lo ayuda. Y por eso todo el tiempo estamos pidiendo a Dios que nos ayude a servirlo mejor. Entonces, cuando le pedimos que nos ayude a servirlo mejor, entonces Él nos da lo que nos necesitamos para que el mundo, que las necesidades del mundo no nos afecten tanto. Pero de todas maneras, esa toma de conciencia tiene que ser dentro de los límites del mundo, porque eso es lo que quiere Dios. Esa es la finalidad de hacer una morada para Dios en este mundo. Baruch Hashem, qué No, bueno, no Rab. tomar un cohete a los mundos espirituales y decir, bueno, ahí es donde tengo que estar, me desconecto de la realidad. Al contrario, cuanto más nos sumergimos en la realidad conectados a Dios, más cumplimos con la finalidad. Entonces por eso hay muchos rabinos todavía que mantienen a sus talmidim en la yeshiva, apartados de todos. El Rebbe envió a sus enviados, por supuesto, con una preparación. Primero hay que estar. Cada persona es como un mundo, entonces también tiene que pasar por esa evolución que pasó el mundo. Entonces el Rebbe educa a los chicos de tal manera que aprendan todos los principios de la Torá y cómo se cumplen los preceptos y también que vayan probando
de lo que es el Shlihut, lo que es pensar en los demás, al principio como un juego, eso es Katnut Mohin. Después con el tiempo, incluso antes de lo que se acostumbraba, a los 18, 20, 22 años, el Rebbe los manda a los confines del mundo, a lugares donde ni siquiera hay comida kasher ni mikve. Cada vez es más difícil encontrar un lugar así, pero todavía hay, donde no hay escuelas, donde no hay aparentemente nada que pueda servir a un judío para vivir como judío, los manda allá y en ese lugar encuentra judíos, encuentra almas judías y sobre todo encuentra Benei Noach que lo ayudan y que sienten identificados con ellos. Se fue el audio. A medida que uno quiere más cumplir el Shlihut del Rebbe, el Shlihut del Moshe de la generación para traer al Mashiach, más gente se nos une de los pueblos del mundo para participar. Entonces, tomar conciencia de la parte anterior de la Torah no significa solamente conocer de Sefirot y mundos y nombres de Dios y pronunciarlos y cerrar los ojos y pensar que eso nos conecta con Dios. Puedo decir a sabiendas que eso nos separa de Dios. ¿Se escucha? Y lo escucho. No sé si queda grabado esto que estamos haciendo. ¿Está grabado? Ah, bueno. Después me gustaría que me manden el audio, o no sé si también hay video, para mostrarle a los otros alumnos. Sí, claro, claro. Hay algo muy importante e interesante que vi en una de las clases Espera un minuto Sí, porque no te escucho. No te escucho ¿sí me en este oye? momento. Espera que voy a poner Ahí. el auricular. Yo quería terminar la idea que el hecho de tener una lista de nombres y de sefirot y gráficos y cosas que nos venden hoy en día por internet, la mayor parte de todo eso se difundió por internet, todo eso no te conecta con Dios. Poner una moneda hecha de acá en una alcancía donde se sabe que eso va a ir a una finalidad justa, estudiar Torah. ¿Quieres mudarte del lugar? ¿Quieres cambiar de lugar? Dar una mazá a un judío para que cumpla Pesaj, preguntarle a alguien, eso es conectarse con Dios. Entonces después cuando uno va a estudiar el Arizal y va a estudiar Rabbi Moshe Cordovero, el Zohar, lo ve con otros ojos. Pero si no, uno estudia todo eso para tener más. Es como querer tener más dinero. No hay ninguna diferencia. Solamente es el egoísmo que me hace pensar que eso me va a hacer más grande, mejor, más poderoso que los demás. Pero si eso yo lo uso para ayudar a los demás, para hacer un mundo mejor, entonces todo eso hace que mi mente pequeña se transforme y vaya tomando conciencia, vaya teniendo Gadlut Mohin. Y la finalidad entonces ahora es que el Rav Ginsburg, como puse hace poco en una de las clases que él dio y lo tradujimos una parte, está haciendo un upgrade, está haciendo elevando de nivel todo el tema de los Benei Noach. Ah, viene de la plaza el ruido. Por eso, vayamos a esta confitería. ¿Querés ir adentro? No hay adentro, ahí es para llevar. Vamos para... ¿Hay adentro? Bueno, no importa, vamos a mostrarles esta plaza. Es de la plaza el ruido. Está bien, pero se escucha, ¿no es cierto? ¿Se está escuchando bien? Allá nos quedábamos donde estábamos. No se aparta el ruido. Entonces vamos. Vamos para aquel lado.
Aló, en este momento no escucho ni veo. Ahora sí. Aló, ahora. Aló, ahora Rabino, parece que ¿me oye? no sé hasta dónde se escuchó. Ahora ¿Se sí. escuchó todo el tiempo? Sí, lo escuchamos todos, sí. Sí, le escuchamos todo Bueno, lo que dijo. En algunos entonces el momentos Rav se Ginsburg cortó, está pero haciendo, un upgrade, una sublimación, digamos, una reactualización de lo que es el proyecto de los Benei Noach. Y así como la humanidad provino de Adán, el primer hombre, que antes lo nombré, Adán no tenía la Torá, pero tenía el conocimiento interior. Y entonces la realidad, que era el conocimiento exterior de la creación de Dios, con el conocimiento interior, estaba desconectado uno del otro, faltaba todo el intermedio. Entonces el pueblo de Israel fue creado para completar toda esa conexión, de ser Ben Adam a ser Bene Israel. Entonces Rav Ginsburg dice que hay todo un proceso de ser Ben Adam. Ben Adam quiere decir ser un ser humano, ser una persona. Primero hay que ser una persona, en Yiddish se dice Mensch, una persona con principios, que actúe bien, con los 6 principios que se le dio a Adam Arishon. Después, esa persona va a querer elevarse y se transforma en Ben Noach, que también cuida la naturaleza. El hecho de no comer miembros de animal vivo, que es el 7º precepto que se le dio a Noach, es una forma de cuidar al otro ser, al prójimo. Todavía no es amor al prójimo, pero es una forma de tener buenos sentimientos y no querer hacer sufrir a los animales. Hay todo un movimiento de la gente que quiere más a los animales que a los seres humanos. Eso es algo contrario, porque una persona que dice que quiere a los animales y no quiere a los seres humanos, tampoco quiere a los animales. Simplemente los usa para llenar el hueco que tiene por su falta de... Hay muchos problemas en la humanidad por sus carencias afectivas con los seres humanos. Y lo trata de llenar con un animal, que un animal es, si le das cariño y le das comida, puede ser un león, puede ser un elefante, una víbora, te trata bien. Si sos un hombre, un Ben Adam, un animal te trata bien. El Ben Noach es un paso más elevado. Cuidar a la naturaleza y cuidar a los animales, pero manteniendo en primer lugar a los seres humanos. Todos los animales fueron creados para que el hombre los utilice y también los cuide, como estaban en el Gan Eden. Los utilice para servir a Dios y los cuide porque son criaturas de Dios. Pero Ben Noach no es suficiente, como dijimos, hace falta llegar al estado de Benei Israel. Para llegar al estado de Benei Israel, primero hubo 2 procesos. Primero vino Abraham. Abraham, él nació cuando todavía estaba Noach. Él cumplía los 7 preceptos, a diferencia de su familia, que eran idólatras. Y el hecho de reconocer al Dios único significa que todo es Dios. Por eso él proclamó a todos los pueblos allá en Harán, donde se fue
con su familia al dejar su casa, proclamó Beshem Kel Olam, no Kel Shel Haolam, no Dios del mundo, sino Dios mundo. Ese es el concepto básico que el judío tiene que transmitirle. Todo lo que existe es Dios. Si estás rompiendo una piedra sin necesidad, estás en contra del proyecto de Dios y estás rompiendo la unidad de Dios. Por eso está escrito que en el futuro, cuando las piedras van a hablar, si uno no estudia Torah, si uno no cumple los preceptos, va caminando por el mundo y las piedras que pisó van a decir, vos con qué derecho me pisaste. El derecho de ir por el mundo es porque las piedras te ayudan a ir a donde tenés que hacer tu tarea, pero si vos vas a hacer algo contrario, a hacer algo malo, entonces las piedras son testigos, como dijo Moshe Rabbeinu en el canto final de la Torah. Escuchen los cielos y voy a hablar a la tierra, porque ellos, los cielos y la tierra, lo espiritual y lo físico, son testigos de nuestro accionar. Y también son nuestro campo de acción. Pero entonces Abraham vino, fue el primero que hizo conversos, pero no eran conversos en forma literal como ahora, sino que eran Benei Abraham. Hoy día los conversos se los llama Benei Abraham. Esos eran Benei Abraham, pero que no se transformaron en Benei Israel. Los Benei Israel vinieron de Isaac y de Jacob. Esos eran Ben Noach, que aceptaron que había un Dios, el Dios mundo. Shalom, shalom. ¿Cómo te llamas? Tenés el sonido ahora. Bueno, ese es el primer paso. Shalom, shalom. Aceptar los preceptos de la Torah. Aceptar, para estudiar Torah hay que aceptar ser Ben Abraham. De aquellos Ben Abraham, que Abraham vino, los sacó de la idolatría, aunque todavía no tenían que circuncidarse, no tenían que ser conversos, no recibieron la Torah. Después vinieron los Benei Jacob. Cuando el pueblo de Israel recibió la Torah, hace poco leímos, dice, Ko tomarle Benei Jacob, Tagirle Benei Israel. Así le vas a decir a la casa de Jacob y le vas a hablar a la casa de Jacob y le vas a decir a la casa de Israel. Se ha dicho por un lado que la casa de Jacob son las mujeres y la casa de Israel son los hombres, que primero le habló a las mujeres. Pero Benei Jacob, entonces es también todos aquellos que todavía no recibieron la Torah, pero ya son parte del pueblo de Israel. Son los hijos de Jacob que formaban las 12 tribus. Entonces también eso implica que hay muchas almas judías que están dentro de los pueblos del mundo, en cuerpos no judíos, que hay que sacarlos de allí. Y hay muchos no judíos que quieren estudiar Torah. Para estudiar Torah, entonces hay que llevarlos a nivel de hijos de Abraham y hijos de Jacob. Ha dicho que todos son hijos de Abraham. Pero hijo de Jacob es una etapa más cerca de la Torah. Y entonces, a través de llevarle la Torah a todos los pueblos del mundo, vamos elevando la conciencia de Noach a Abraham, o sea, primero de Noach a Abraham, después Abraham a Jacob, y después de Jacob a Israel. Pero como evidentemente no es suficiente, hay un salto entre Jacob y Israel, que es Isaac. Y está dicho que en el futuro por venir, siempre se habla de Abraham o de Jacob o Israel, que es el nombre de Jacob.
Pero de Isaac se habla muy poco, porque esa es la parte más oculta de la Torah. Esa es la conciencia más elevada, porque Abraham y Jacob son conciencias de lucha frente al mundo. En cambio, Yitzhak viene la palabra tzhok, que quiere decir reírse. Entonces, el nivel más elevado es disfrutar con Dios de la Torah, disfrutar con Dios del mundo, de la revelación de las maravillas de la Torah en la creación, y ese es lo que se llama Shabbat. Nosotros en Rabino, este hoy momento, en la actualidad muchas personas hablan del autoconocimiento y vemos que el Internet está lleno de diferentes sistemas de creencias que le explican a las personas de que el secreto está dentro de ti, la conciencia y conocerte a ti mismo y todas estas cosas, pero sabemos nosotros que el camino real para el autoconocimiento es precisamente conectarnos con esa esencia divina, ¿no? Que Hashem depositó esa chispa de divinidad, ¿no? Reconocer eso y cómo podríamos nosotros darles un consejo a las personas que nos están escuchando de cómo a través de la Torah podemos llegar a ese autoconocimiento y ese mejoramiento interior también. bueno, es todo lo que estamos hablando ahora. Lo que ellos dicen, que cada uno tiene dentro suyo la verdad y que cuando uno llega a ese punto de esencial que hay dentro de cada uno, llega a tomar conciencia de sí mismo y de Dios y de todo eso, es verdad. Lo que pasa es que le muestran un camino equivocado, un camino parcial. Solamente son títulos. Yo, por ejemplo, siempre pongo en los títulos de mis videos, cuando los subo a YouTube, pongo nombres en hebreo. No pongo Mesías, pongo Mashiach, no pongo Judá, pongo Yehudá, porque eso es parte de tomar conciencia. Aprender hebreo y estudiar con la lengua sagrada, con la lengua original, eso te eleva la conciencia. Esta semana pasada hice una prueba y en vez de poner Mashiach puse Mesías. Y entonces en vez de tener 500 vistas, tuve 3000. Wow. Por supuesto lo hice como prueba, porque no es mi camino, no me interesa. O sea, es una buena forma de traer más gente que si no, no vendría, pero de todas maneras es una forma de bajar la Torá a la gente y el Rebbe nos enseñó que hay que elevar a la gente a la Torá. Entonces, esto que acabo de decir es lo que hace en general la gente, que pone palabras especiales que atraen a las personas para llevarlas a ellos al lugar donde ellos quieren. Pero de esa manera están bajando la conciencia de la Torá y la conciencia verdadera a la conciencia infantil de la persona, que no es lo mismo educar a un chico. A un chico hay que educarlo con principios maduros, transmitírselos de manera que él los pueda recibir. Entonces, lo que acabo de decir es algo muy importante. Todo lo que dijimos hasta ahora es respuesta a esta pregunta que la hiciste de otra manera, pero es la misma del principio de la clase. Nosotros no tratamos de que venga mucha gente utilizando métodos bajos, sino que la forma de ayudar a la gente a conocerse en su interior es mostrarle cómo verdaderamente es. Y lo que es la gente en verdad es que dentro de ese punto no hay idolatría, no hay maldad, no hay ocultamiento. Entonces cuando la persona se considera a sí mismo que es buena, que tiene un proyecto en el mundo, se le muestra cuál es el proyecto de Hasidut, cuál es el proyecto de la Torah. Entonces esa persona de repente empieza a descubrir que nació con alguna finalidad. La mayoría de la gente no sabe que tiene una finalidad y por eso está frustrada. Porque busca satisfacerse a sí mismo y esa no es su finalidad.
Dios satisface tus necesidades. Y pensar que uno lo tiene que hacer es reemplazar a Dios. Esa es idolatría. Entonces uno tiene que trabajar en las cosas de este mundo, pero incluso si uno trabaja, no tiene que ser esa la finalidad de su vida, sino que tiene que ser un medio para obtener en forma material la bendición que Dios te da para hacer lo que Dios quiere. Entonces hay que mirar la Torá como un manual para saber qué quiere Dios, para saber qué es lo que pide de mí. Entonces al principio uno no entiende, pero con esa finalidad va entendiendo y teniendo contacto con personas que tengan esa mentalidad, que tengan capacidad para enseñar. Entonces la gente va avanzando, va evolucionando. Cuando uno se casa, en general no le enseñan a uno cómo ser padre. Incluso hoy en día en las yeshivot no le enseñan cómo ser padre y cómo transmitir todo eso que le dieron a la familia, a los hijos, cómo hacer que la esposa sea feliz. Entonces, para poder recibir la Torá y que la Torá revele su parte interior y te sirva para conocerte a vos mismo, primero tenés que saber que tenés que casarte, y tenés que casarte para no satisfacer tus necesidades, sino que vos tenés que satisfacer las necesidades de tu esposa y de tus hijos. Si abrís una yeshiva no es para vos engrandecerte, sino para ayudar a la gente que viene a estudiar a encontrarse a sí mismo y que sea un manantial por sí mismo. Si uno hace un video en internet, no lo hace para ganar dinero, sino que lo hace para transmitir lo que los sabios nos enseñaron. Entonces, por eso hay que tener un rebe, porque ninguno de nosotros tenemos todo el tiempo la fuerza de voluntad para estar consciente de estas cosas y estar libre de caer. La única forma es conectarse, estar de la mano con el Moshe de la generación. Y uno va a caer de vuelta, pero va a caer para levantar en esos lugares donde cayó, llevar todo eso que hay allá, todas esas personas que uno va a conocer, llevarlas de vuelta para conectarse con el Rebbe, con el Mashiach de la generación, con aquel que nos conecta con Dios. El rey no es el rey, el presidente, el padre, el rey, el presidente, el padre de la casa no es una persona que tiene que ser el tirano o la persona para la cual todos trabajan y todos se tienen que reverenciar, sino al contrario. David Amelech era un servidor de Dios y conectaba al pueblo con Dios y cumplía su voluntad. Y así cada uno es rey en su propia vida, es rey en su casa, es rey en el ámbito, en todos los círculos que se van ampliando, y tiene que tener esa mentalidad de utilizar todo lo que Dios le da para servir a los demás. Y entonces la Torá se abre. Cualidad de Moisés, ¿verdad? La cualidad de Moisés de que mientras estaba tan cerca del Creador y mientras más se acercaba al Creador, más humilde era. Moshe. Claro. Claro. Pero incluso cuando uno se conecta con Moshe, uno dice, uy, quiero ser humilde como él. Eso no es que uno quiere ser humilde. Querer ser humilde es como decir, quiero ser rico, o quiero ser sabio, o quiero ser inteligente. Uno tiene que querer hacer el bien, querer hacer que el mundo sea mejor, que la gente sufra menos. Y entonces todas esas cualidades que tenemos dentro se van rectificando y se van revelando. Porque todas esas cualidades que tenemos dentro también son elementos que Dios nos da para cumplir su tarea. Antes hablábamos de la cuenta del Homer. El pueblo de Israel subió 49 peldaños para ir está dicho que el Homer es la ofrenda de cebada que se llevaba al Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque en esta época se recolecta y la cebada es alimento animal. El día 50, cuando en Shavuot, en la época de la entrega de la Torá, es la época de la cosecha del trigo.
está dicho que la cebada, el Homer se empieza siendo como un animal, o sea, con las 7 cualidades del corazón no refinadas, y se va elevando, esa es la intención de la cuenta del Homer, interincluyendo cada una de esas cualidades con las otras, así como nosotros tenemos que interincluir a los demás dentro nuestro. Y entonces se llega al día 49, en que ya se ofrenda el alimento humano. Entonces uno se transforma de tener emociones animales a tener emociones humanas. Y entonces viene a Kadosh Baruj Hu, después de querer hacer todo ese esfuerzo, viene a Kadosh Baruj Hu y nos eleva a esa condición. Porque en 49 pasos nosotros podemos hacer todo, porque fíjense, todo eso que hacemos lo hacemos con la mente, no lo hacemos con el corazón. Nosotros solo podemos cambiar nuestra mentalidad. Decir, me equivoqué, uno puede cambiar su pensamiento. Decir, bueno, esto está mal, ahora veo que está mal, pienso al revés. Pero cambiar las emociones es imposible. Uno no puede cambiar las emociones. Lo que sí puede hacer es utilizar esas fuerzas, esos impulsos que Dios nos dio para cosas buenas. Entonces Akadosh Baruj Hu los limpia y los termina de rectificar para Hashem. Eso significa estudiar el interior de la Torá, ir revelando los secretos de la Torá. Si uno lo deja todo en la mente, entonces no funciona. Y recién dijimos que es imposible cambiar las emociones. Entonces, ¿cómo se hace? A través de la acción. Todo lo que uno piensa hay que llevarlo a la práctica. Entonces, en el medio, las emociones se van rectificando. Y cuando uno piensa, puede pensar para aquí o para allá. Entonces, por eso tiene que estudiar Torah, para pensar en términos de Torah. Esa es la finalidad del estudio de la Torah. Que todos nuestros pensamientos sean de Torah y que entonces nuestras emociones nos tiran para aquí y para allá, porque en el corazón está el alma animal y el alma divina, que generalmente gana el alma animal. Pero nosotros, a pesar de que nuestras emociones y nuestros impulsos nos llevan hasta cierto lugar, nuestros pies los podemos manejar con la mente. Y ese es el motivo de la Torah. Y cuando más profundo estudiamos y estudiamos Hasidut para conocer la parte psicológica nuestra y la parte de lo psicológica de Akadosh Baruj Hu, si se podría decir así, entonces más nuestras emociones se van rectificando. Pero no podemos decir, yo estoy rectificando mis emociones sin estudiar Torah y sin hacer cosas buenas. No existe eso. Bueno, Rab, de verdad que una enseñanza magnífica para nuestros participantes en el canal de Torah y Espiritualidad. Gracias, Rab, de verdad que todo lo que nos ha dicho ha complementado de una manera grandiosa todo lo que hemos venido estudiando en el grupo todos estos días, que hemos estado estudiando esas enseñanzas del Rav Ginsburg con respecto a todas esas travesías que el hombre tiene que atravesar en busca de la elevación, también esa elevación de los niveles de conciencia, que el Rav nos enseña a través de todas esas etapas que la humanidad ha tenido que atravesar, y todo lo que nosotros queremos también llevar, como dice usted, a las demás personas para que también puedan conocer estas magníficas enseñanzas del rabino Isaac Ginsburg, que de verdad que es una revolución, como siempre hablamos, ¿no? Total, una revolución total, de que nosotros como Ben Noach, como justo de las naciones, podamos crecer y llegar dentro de nosotros a niveles superiores de conocimiento, de entendimiento de las verdades de la Torá. Es magnífico, es una revolución en estos tiempos, la cuarta revolución de la Torá, como lo explica el Rav Ginsburg, y de verdad le felicito a usted también por esta gran labor que usted está haciendo entre las naciones y con ese corazón abierto para que nosotros también aprendamos de todos estos secretos y estas maravillas. Tengo que agradecer a ustedes que nos dan esta oportunidad. Tengo que agradecer a mi esposa,
que se sentó al lado mío con paciencia para que pueda transmitirle todas estas cosas, a pesar de que tiene muchas cosas que hacer. Tenemos que mudarnos dentro de poco. Y para terminar, la última palabra es que la verdadera revolución, la verdadera cuarta revolución, como nos enseña el Rav Ginsburg, es que al final todos se conviertan. Todos saquen de afuera su verdadera alma divina. Y eso no es un invento de él, por supuesto. Eso está escrito, que al final, cuando venga el Mashiach, los que no se convirtieron se van a elevar de todas maneras a nivel de Bnei Israel. Así como en Shabbat toda la humanidad se eleva, en el cel, toda la humanidad y toda la creación se eleva a nivel más, o sea que se percibe más la divinidad, y uno se eleva un poco por encima de los impulsos del mundo. También en el séptimo milenio pasa eso. El mundo va a seguir existiendo, pero no vamos a estar atados a lo material, sino que lo material nos va a servir para que Dios, para conocer a Dios, para que, como dice Job, mi besarí es ajazé loca, desde mi carne voy a captar la divinidad. Captar quiere decir que voy a percibir, como nosotros vemos ahora con los ojos, vamos a ver a Dios más todavía que como Adán lo veía a Dios. Esa es la finalidad, que todos estemos al mismo nivel y que cada uno contribuya con su parte para hacer todos uno y que Dios sea uno. Gracias, Rab. Un placer, esperamos volverlo a tener acá en el canal de estudios para que también nos siga compartiendo otras enseñanzas. Gracias, Rab. Hoy a las 9 vamos a dar una clase por Zoom también, y están todos invitados a todas nuestras clases. Ahí compartiré el enlace en el grupo. Adiós. Saludos. Gracias.